Pues buenos días, buen día a todos los asistentes a esta novena jornada novena sesión, ¿no? CIDE. Es una sesión que para mí personalmente es muy interesante y todo gira en torno a un resultado y bueno, agradecimiento tenía pensado hacer una entrevista un poco más detallada, pero creo que tenemos un poco más de tiempo, por lo que creo que lo mejor es que lo hagan. La primera de las presentaciones va a correr a cargo de Julián Delgado. Creo que todos los que trabajamos de conjunto bueno, ahora es el jefe de servicio de educación del suelo en el Instituto. Es cargo que ocupa el de responsable del programa Copernicus España o es el delegado más. Yo quiero el primer centro de Julián porque adelante Julián. Comienzo mi presentación, Antonio, no se te escucha bien del todo. Perdona, pero tenemos problemas. Tengo un poco de problema con el micrófono. Lo probamos antes, pero sí, por favor, empieza la presentación. Muy bien. Muchas gracias, Antonio. Voy a compartir la pantalla. Vale. ¿Veis mi presentación? Sí, sí. Vale. Bueno, pues comienzo mi presentación. Soy Julián Delgado, ya lo ha introducido Antonio. Soy jefe de servicio de ocupación del suelo y la presentación que os traigo hoy, os traigo dos. La primera va a ser la relacionada con la necesidad de información del servicio de territorio, el servicio de Land Monitoring Service de Copernicus, y cómo podemos satisfacer estas necesidades a partir de información de referencia. En concreto, pues en España a través del sistema de información de ocupación del suelo de alta resolución. La presentación está en inglés, en portugués, porque creo que me dijeron que teníamos que ponerla en portugués, pero no pasa nada, yo la haré en español y la documentación estará en portugués y también en español. Voy a ir muy rápido al principio porque yo creo que todos conocéis lo que es el programa Copernicus, el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea, que ofrece datos y servicios de una manera abierta, más o menos, a la comunidad de usuarios. Está dividido en el componente espacio, que ahí estaríamos hablando de los satélites. Está luego dividido en seis servicios temáticos. Mi presentación está especialmente dirigida al servicio de territorio, como vais a ver, y también relacionada con el componente in situ, que es el componente, digamos, el hermano pequeño que tiene todos los servicios Copernicus, pero es un componente muy importante porque da acceso, la manera de conocer y identificar los datos de referencia que tiene Copernicus para implementar los servicios. De manera muy rápida, el servicio de territorio de Land Monitoring en Copernicus ofrece datos geoespaciales a través de sus diferentes productos. Estos datos están especialmente centrados en lo que es la cubierta y uso del suelo. Cierto es que tienen luego pues, otros conjuntos de datos más diferentes, que pueden ser datos hidrográficos o modelo digital de terreno o mosaico de imágenes. Realmente el gran núcleo de trabajo que reside detrás de este servicio de territorio en Copernicus son datos de cubiertas y uso del suelo. Este servicio de territorio está dividido en 4 componentes. En función de cada uno de ellos pues, lo coordina un ente distinto. Los productos dentro del componente global, estaríamos hablando de productos mundiales, con cobertura mundial, con resoluciones no muy altas, estaríamos hablando a lo mejor de 100 metros, 300 metros, 50 metros, depende del satélite utilizado, pero una alta frecuencia de actualización. Realmente todos estos elementos o productos que genera el componente global están generados a partir del procesamiento de imágenes. Sin embargo, el resto de productos que reside su coordinación en la Agencia Europea de Medio Ambiente, estaríamos hablando de productos paneuropeos, con cobertura europea o cobertura concreta en áreas de interés, como puede ser las zonas urbanas, zonas costeras.
Todos estos productos quizás sean los que aún más pueda conocer, o sea, es el Corine Land Cover, toda la vida, los nuevos productos de las High Resolution Layers, que son capas raster de información temática, o, por ejemplo, productos cartográficos de zonas costeras, zonas ribereñas o de áreas urbanas. Aquí tenéis el listado del portafolio de Copernicus, destacando aquellos elementos más importantes. Hay mucho más de lo que estoy viendo aquí, pero podéis más o menos avecinar o descubrir el nivel de detalle que tiene. Y en concreto es resaltado uno de ellos, que es el nuevo Corine Land Cover, que se denomina Corine Land Cover Plus, que ya estaríamos hablando de escalas cercanas a unos 10.000 o unos 15.000 y resoluciones, como veis, de 10 metros en sus partes raster. Como veis, cada día más los productos Copernicus tienen un mayor nivel de detalle. ¿Y por qué? Bueno, tenemos que analizar sobre todo el contexto donde se mueve Copernicus. Aquí os pongo unos ciertos logotipos y ciertas iniciativas que alguna de ellas la conoceréis, pero a lo mejor otros no. Y en todo digamos, en toda esta nube de iniciativas y políticas europeas es donde se mueve Copernicus. Y Copernicus ya está establecido que desde el 2021 en adelante debe dar servicio y debe estar preparado para todas estas políticas, especialmente territoriales, como es el Green Deal, el Plan de Acción para el Medio Ambiente o la ambición de cambio climático. Concretamente nos está diciendo que Copernicus se debe usar para 4 políticas prioritarias, que es el LULUCF, sobre el cambio climático, la estrategia de biodiversidad, la nueva CAP y también la estrategia de sostenibilidad urbana. ¿Cómo se va a usar Copernicus? Bueno, todavía esto no está del todo claro, pero lo que sí se sabe es que la Comisión Europea quiere usar este Copernicus como una herramienta más para el monitoring y reporting de las diferentes políticas medioambientales. Copernicus tiene que asegurar una continuidad de datos, estos datos sean consistentes y también que estos datos sean accesibles en un momento concreto, o sea, que tenga una rápida actualización y proveer datos sólidos de manera continua. Bueno, esto sería una introducción de Copernicus, pero ¿cuáles son los datos que necesita Copernicus? Copernicus no hace las cosas desde la nada y no solo se basa en Sentinel, se basa en otras cosas, en otros datos de referencia. En concreto, el trabajo que ciñe al componente in situ es acceder y conocer aquellos datos de referencia que pueden ser utilizados para el desarrollo de los servicios Copernicus. Y concretamente, periódicamente hace un State of Play Report, que básicamente es un reporte que recoge las necesidades de datos de los servicios Copernicus. Ahí podéis entrar y analizar qué tipos de datos se necesitan en cada uno de los servicios y qué áreas temáticas contempla. Yo aquí me voy a detener solo por tiempo, básicamente, en el servicio de territorio y concretamente en los datos de cubiertas y uso del suelo. Veis a la mano derecha diferentes características de información que necesita Copernicus Land y nos está diciendo que actualmente los datos de referencia que usan pues tienen una precisión y una resolución insuficiente, una cobertura espacial también incompleta. Quiere decir, Copernicus necesitaría más información de referencia en cubiertas y uso del suelo. ¿Por qué? Porque lo considera un conjunto de datos crítico para el desarrollo de sus productos. Si tenéis interés en ese reporte, yo creo que es muy interesante para todos aquellos que nos dedicamos a la información espacial, pues analizar también otras áreas temáticas como son la red de transporte, la hidrografía o las fotoimágenes. Simplemente destaco algunas diapositivas. Si tenéis cualquier duda, pues luego podemos hablar o consultarnos, porque tenemos experiencia en el servicio Copernicus, en el componente in situ. ¿Y cómo produce Copernicus todos estos datos del servicio de territorio? Estoy ciñendo al servicio de territorio. Pues la iniciativa de los nuevos productos tiene 2 vías. Una, que sea un encargo directo de la Comisión Europea a las agencias que se encargan de ello, por ejemplo, la Agencia Europea del Medio Ambiente, o que nazca esta necesidad de datos a partir del foro de usuario de Copernicus. Pero la manera de producir, sobre todo estos productos del servicio de territorio, ahora actualmente, estos últimos años, está muy focalizado a contratos públicos. Quien tiene que llevarlo a cabo, que es la Agencia Europea del Medio Ambiente, contrata a una empresa para hacer un producto de servicio de territorio, por ejemplo. Y tenemos el rol de los Estados miembros de poder participar y verificar estos datos. Y esta participación o verificación de los datos de servicio de territorio se hace en los países miembros a día de hoy a través de los Centros Nacionales de Referencia de la RegioNet, porque somos nosotros, los Centros Nacionales de Referencia de la ANCOVE, los que tenemos cierto conocimiento suficiente para poder acometer estas tareas de verificación y contribución.
Centro Nacional de Referencia del Landcover, que somos los que participamos más activamente, pues en España somos el IGN y en España es la Dirección General del Territorio. Aquí hay que tener claro cuáles son las implicaciones de que existan estos conjuntos de datos a nivel europeo de alto nivel de detalle. Evidentemente, estos conjuntos de alto nivel de detalle van a ser utilizados para la monitorización de políticas territoriales. Y esto lo va a hacer la Comisión Europea. Quizás todavía no sepamos cómo lo van a hacer, pero lo van a hacer. Y, evidentemente, va a generar una dualidad de valores. Actualmente, los países miembros reportamos estadísticas oficiales en función de estas políticas europeas. Pero Copernicus puede dar servicio a que también la propia Comisión Europea genere valores de seguimiento. O sea, tenemos que saber convivir y entender la dualidad de valores. Para poder manejarnos en ese ambiente, como es lógico, necesitamos datos nacionales de mayor nivel de detalle que lo que nos pueda generar Copernicus. ¿Para qué? Para poder contribuir en ellos, que sería lo mejor, o al menos poder validarlos. Si tenemos un nivel de detalle bastante exigente a nivel europeo, pues tendremos que tener datos más detallados a nivel nacional. Y estos datos deben ser conscientes de todas las áreas temáticas, del área temática artificial, agrícola, natural, de aguas, etcétera, etcétera. Y a ser posible, lo mejor, evidentemente, sería que nacieran por integración de datos oficiales en los países. Aquí es donde se encaja el SIOSE. Concretamente, el SIOSE, creo que casi todos lo conocéis, es el Sistema de Información Oficial de Cubiertas y Uso del Suelo de España, que ofrece todas las temáticas, desde agrícola, natural, artificial, etcétera, etcétera, para los usuarios nacionales y internacionales también. Es un proyecto cooperativo y descentralizado entre la Administración General de Estado y las comunidades autónomas. Y desde hace ya unos años, desde 2015-16, pues ya vimos que esta necesidad de datos de alto nivel de detalle, sobre todo por Copernicus, era necesaria. Y de ahí dimos un salto metodológico a la hora de concebir el SIOSE. ¿Qué hicimos? Definir y empezar a trabajar en el SIOSE de alta resolución. Es un proyecto básicamente formado por integración de datos de referencia oficiales, ya sean de las comunidades autónomas o de la Administración General del Estado, cuya misión es dar una descripción de todas las temáticas al mayor nivel de detalle que se pueda en función de los datos que se integran. La manera en que se construye este SIOSE de alta resolución, primero es una integración automática y posteriormente seguido de una verificación visual. El SIOSE de alta resolución actualmente tiene dos capas, una de información de cubiertas del suelo y otra de uso del suelo. Estos también son un desafío nuevo que hemos contemplado en el SIOSE, que el SIOSE tradicional pues no tenía. El SIOSE actualmente, pues no he dicho la escala, pero vamos, más o menos rondamos la escala de unos 5.000. ¿Por qué? Porque integramos datos de ese nivel de escala. ¿Qué datos integramos? Aquí veis una diapositiva en que se ven listados los diferentes conjuntos de datos integrados en el SIOSE de alta resolución. Integramos datos del IDA, del PNOAL-IDA, integramos datos del SIPAC y la Declaración de Agricultores, integramos la categorización oficial de entornos forestales, del mapa forestal, integramos como líneas base de referencia las parcelas catastrales y las edificaciones de catastro, e integramos también información geográfica de referencia de hidrografía y transportes, la BTN 25 y una cosa muy importante que es la información oficial de las comunidades autónomas, porque en ciertos casos las propias comunidades autónomas pueden disponer de información más detallada para ciertas temáticas que los conjuntos nacionales. Aquí veis más o menos qué pinta tiene el SIOSE de alta resolución y concretamente esta es la herramienta que hemos diseñado para poder hacer la revisión. Una revisión evidentemente siempre está ligada al nivel de volumen de trabajo, está especialmente centrada en aquellos aspectos que los automatismos no han podido resolver y tiene que ver una mano humana para poder resolverlo, pero evidentemente siempre centrado en aspectos que se puedan llevar a cabo. ¿Cómo contribuye SIOSE al Copernicus Land Monitoring Service, al servicio de territorio? Pues venimos contribuyendo ya casi desde el 2005, cuando nació la primera versión del SIOSE. Ya con la fecha 2011-2012 contribuimos de manera directa con la generalización del SIOSE, geométrica y temática, para construir y para elaborar el Corine Landcover 12. Esto se repitió en la versión del Corine Landcover 18, del tradicional Corine Landcover. Pero también el SIOSE ha servido para validar y contrastar los productos de las HRLs, Urban Atlas, Riparian Zones, etc. Y también en la versión 2015 de estos productos
y desde hace año y pico ya hemos podido utilizar el SIOSE de alta resolución para validar las HRLs de la fecha 2018. Y actualmente estamos en el trabajo y en la integración de datos de fuente de información de uso del suelo para poder contribuir también con el SIOSE de alta resolución al Korean Land Cover Plus, este Korean Land Cover nuevo que os he estado comentando anteriormente. Aquí tenéis listadas las diferentes tareas que hemos desarrollado en el IGN para contribuir al servicio de territorio y no todas ellas están directamente, digamos, no lo hacemos directamente nosotros en el IGN. También pues mantenemos conversaciones y acuerdos con otros ministerios para poder dar una contestación, digamos, consensuada a nivel nacional. Y, por ejemplo, las HRLs que os comentaba antes no solo entra en juego, sí o sí, para validar, también entran en juego otros productos nacionales competentes en diferentes temáticas. Ya, para terminar, he ido muy rápido, pero también tengo poco tiempo. Aquí tenéis las vías de acceso a los datos del SIOSE y concretamente también a lo del SIOSE de alta resolución. Tenemos datos en el centro de descarga de CNI, servicios webs y también se pueden visualizar por Iberpix y destacaré dos cosas particulares. Una, que desde hace mes y pico ya tenemos datos del SIOSE de alta resolución disponibles en el centro de descargas, concretamente los municipios costeros de Galicia. ¿Por qué? Porque, bueno, empezamos a colaborar ya desde hace 2 o 3 años con el Instituto de Estudios del Territorio de la Xunta, que Antonio conoce muy bien, pues hicimos un esfuerzo bárbaro, sobre todo por su parte, por la parte del Instituto Gallego, para poder revisar los municipios costeros de Galicia. Fueron los primeros municipios que se revisaron y son los primeros que están disponibles en el centro de descargas. Y también nuestro objetivo a lo largo del próximo año es diseñar un visualizador concreto del SIOSE, en el cual pues, se puedan interactuar de una manera más eficiente y hacer consultas y sacar estadísticas del SIOSE de alta resolución de manera online. Para acabar, mi última diapositiva, las conclusiones. Hay que ser consciente que el programa Copernicus necesita datos de referencia en muchas temáticas. ¿Para qué? Para hacer sus servicios. Copernicus no hace datos desde la nada. Contra más datos de referencia le proporcionemos los países a Copernicus, mejor serán los productos que genere Copernicus. Estos productos que genera Copernicus serán utilizados para las políticas europeas, como he estado comentando. Y los países miembros debemos saber cómo lidiar con esto y contribuir con datos oficiales. Y aquellos datos oficiales nacionales deben contemplar todas las áreas temáticas posibles que nos demanden los servicios Copernicus y estar disponibles en forma y tiempo. Bueno, y estaría, he ido muy, muy rápido. No sé si tenéis alguna duda que podríamos comentar. Muchas gracias, Julián. No sé si ahora me escucháis un poquito mejor. ¿Sigo teniendo problemas de sonido o está un poco mejor? Ninguno, perfecto. Sí, mejor, sí. Vale, muy bien, muy bien. Pues nada, agradecerte tu exposición, Julián, y la mención que nos has hecho y agradecer pues, la labor del Instituto Geográfico Nacional a lo largo de estos últimos años por intentar la mejora de la resolución espacial del SIOSE porque, bueno, en nuestro caso en particular era una necesidad pero imperiosa. El SIOSE, tal y como estaba concebido anteriormente, pues resultaba de una utilidad mediana, digamos, y ahora sí que empieza a ser una herramienta tremendamente potente e interesante para la gestión de la cosa pública, ¿no? Pues nada más. Yo de momento no he visto ninguna pregunta, pero lo que podemos hacer es, pues después de 3 exposiciones, 3 ponencias, pues dar paso a los participantes para no dejar todas para el final. Pero bueno, vamos viendo un poco porque llevamos un cierto retraso. Pues nada, nuestra segunda ponencia de hoy, pues en vez de tratar de la resolución espacial, va a tratar de la resolución temporal, ¿no? Está a cargo de Pedro Benevides, que es doctor dentro da Dirección Xeral do Territorio de Portugal y que nos va a explicar un poco cómo se realizan desde Portugal el sistema de monitorización de la ocupación del suelo. Pues Pedro, cuando quieras. Olá, bom dia. Estão-me a ouvir? Sí, Ok. sí. Vou então partilhar o ecrã. Estão a ver o meu ecrã, certo?
Então, vou falar sobre o sistema de monitorização da ocupação do solo da Direção-Geral do Território, que é um sistema que está em construção. Antes de existir o SMOS, existia a Carta de Ocupação do Solo para Portugal, continental, a COS, que é um produto muito conhecido e tem grande aceitação em vários institutos em Portugal, na administração pública, administração local e academia, e é utilizada nos mais diversos domínios, mas é só produzida de 3 em 3 anos, através de um processo caro e demorado. Tem uma unidade mínima cartográfica de 1 hectare, não captando toda a heterogeneidade da paisagem. É uma cartografia de uso de solo, não reflete sempre a ocupação e também não tem informação quantitativa sobre o coberto, ou seja, não é... Perdão, Pedro, perdão, se não se está a ver a apresentação. Não? E assim, Agora estão a sim. ver? Ok. Sim, agora sim. Ok, então estava a dizer que a COS é a Carta de Ocupação do Solo de Portugal continental, é o produto de referência para a ocupação do solo. Pronto, já tinha dito aqui estes pontos todos. Posso continuar dizendo que não tem informação quantitativa sobre o coberto, não é possível ver o grau de coberto da floresta no interior da base de dados e também não é possível captar a variabilidade por esse motivo ao longo do ano. Pronto, isto é um exemplo da Carta de Ocupação do Solo. É produzida por métodos de fotointerpretação de manual de ortofotos. O formato é vetorial, tem uma unidade mínima de 1 hectare, tem uma nomenclatura bastante detalhada de 83 classes, mas tem uma periodicidade mais baixa de 3 em 3 anos de produção. Temos aqui então um exemplo de 4 polígonos com a respectiva classe a que pertencem, mas podemos verificar aqui no polígono de indústria que não temos só as estruturas industriais artificiais. Temos aqui também uma estrada que passa, aqui alguma vegetação. Aqui na floresta também podemos ver que nem tudo dentro do polígono é floresta. Temos aqui árvores mais densas, mas aqui é menos denso. E na pastagem a mesma coisa. Temos aqui pastagem, mas temos um corpo de água no seu interior. Isto levou-nos a pensar numa mudança de paradigma na produção da cartografia da ocupação de solo, que foi impulsionada na Direção-Geral do Território através da participação em vários projetos de investigação e desenvolvimento com financiamento nacional e internacional, através da Fundação para a Ciência e Tecnologia, ao nível nacional, e através da ESA e da Agência Europeia do Ambiente, a nível europeu. O objetivo é então criar novos produtos de ocupação de solo com base em tecnologias espaciais, ou seja, imagens de satélite. Contudo, queremos manter a produção da COS, mantendo um compromisso entre o detalhe espacial destes novos produtos baseados em satélites e o detalhe temático que a COS tem. E todos estes produtos devem falar entre si, ou seja, devem estar integrados e articulados num sistema. E o sistema deve ter um processo contínuo de cartografia para conseguirmos monitorizar o solo. O ponto de partida destes novos produtos são as imagens Sentinel-2, que foram disponibilizadas a partir de 2015. Em 2017 foi lançado o Sentinel-2B e a partir daí temos imagens de 5 em 5 dias sobre a mesma região, com um detalhe espacial de 10 metros. E sendo estas imagens gratuitas, neste momento não temos melhores imagens de satélite para estudar o terreno, o território. Com base nas imagens de satélite, se fizermos uma série multitemporal ao longo de um ano, podemos analisar o estado da ocupação do solo
em cada um dos meses, produzir alguns produtos derivados das imagens de satélite e então estamos em condições de produzir a carta de ocupação do solo para o território nacional. Foi o que fizemos com a COSCIM 2018, aqui representada no ano agrícola, aqui em Portugal, como em Espanha, vai de outubro de 2017 a setembro de 2018. Isto é claramente um problema de Big Data. Então, nasceu então o SMOS, com este novo paradigma, que é o Sistema de Produção Contínua de Informação sobre o uso e ocupação de solo, e tem estes 3 produtos principais. A COS, mantém-se a cartografia da COS. Temos o novo produto, a COS-SIM, e também iremos ter os mapas de MIAF, que são mapas interanuais do estado da vegetação. A COS-SIM é uma espécie, ou seja, a designação é COS simplificada. A COS-SIM é baseada em imagens de satélite. Estes métodos destes novos produtos serão automáticos, o formato é raster e terá uma unidade mínima cartográfica que depende da resolução do satélite, que são 10 metros. Vamos ter uma nomenclatura bastante mais reduzida de classes, mas vamos ter uma periodicidade anual, no caso da COS-SIM, e na MIAEV queremos ter produtos de mês a mês. Já produzimos 3 mapas da COS-SIM para 2018, 2020 e atualização para 2021. Este produto ainda é experimental. Como eu já disse, tem uma unidade mínima de 100 metros quadrados, uma nomenclatura de 3 a 15 classes e está disponível a pedido através do Sistema Nacional de Informação Geográfica. Os MIAEV, como eu já disse, são mapas interanuais do estado da vegetação, onde se pretende usar as imagens Sentinel-2 para gerar produtos de valor acrescentado de mês a mês. Estes MIAEV ainda estão em fase de desenvolvimento e serão baseados na quantificação do nível de biomassa. Podemos detectar alterações do estado da vegetação, exemplo, cortes rasos ou incêndio, quantificar a severidade do estado da vegetação pós-alteração e também fazer detecção de variações em corpos d'água. Este é um exemplo de uma área de mato, onde temos aqui uma monitorização do NDVI ao longo dos meses do ano agrícola e podemos ver a variação no estado do mato, ficando mais com maior NDVI na primavera e depois vai secando à medida que o verão vai avançando. Aqui só para mostrar a diferença entre a COS e a COS-SIM, aqui um exemplo nas áreas urbanas. Temos aqui um ortofoto em cima. Temos aqui 2 polígonos em áreas urbanas. A COS apenas identifica estes 2 polígonos como artificializado, mas a COS-SIM no seu interior permite ver diversas ocupações para além do artificializado, como agricultura, vegetação herbácea, etc. A COS-SIM também permite fazer uma monitorização da ocupação de solo, ou seja, crescimentos e perdas de estação. Aqui em cima temos, aqui à esquerda temos uma imagem de 2018. Isto é um caso de crescimento do mato. A COS-SIM tem herbáceas. Em 2020 podemos verificar que a COS-SIM já dá a classificação do mato na maior parte da área. E depois em 2021 houve um corte aqui à volta e foi identificado na COS-SIM atualizada a 2021. Para além de querermos manter a COS, pretendemos que a COS evolua para uma designação de COS+, que será uma COS articulada com o Inventário Florestal Nacional do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas. Será uma COS baseada por atributos e representará também uma mudança de paradigma. Pretendemos classificar, mas também caracterizar. Ou seja, o que pretendemos da COS, isto é um modelo muito simples, será um bocadinho mais complexo, pretendemos em que no interior de cada um dos polígonos tenhamos atributos. Por exemplo,
cruzando a COS com a COS-CIM, podemos verificar que a percentagem de ocupação de solo dentro de cada um dos polígonos. Por exemplo, neste de Pinheiro Bravo temos outras percentagens de ocupação para além de Pinheiro Bravo. Ou seja, será uma evolução para um modelo de dados orientado por objetos. O SMOS tem vindo a ser desenvolvido com recursos da DGT, mas como o sistema cresceu, tivemos de procurar financiamento extra, que conseguimos através dos projetos FCT, vários projetos, e também do OPSMOS, que é a operação para desenvolver, implementar e demonstrar e preparar a exploração do SMOS. Este financiamento foi obtido através de um concurso nacional, no âmbito do programa Compete, do Estado português, e também conseguimos financiamento no âmbito do famoso Plano de Recuperação e Resiliência, PRR. Um dos pontos importantes do SMOS é desenvolver demonstrações de utilização do sistema, e estão previstas estas demonstrações, ou seja, no âmbito da gestão de fogos rurais, produzir um input para cartografia de risco e interfaces urbanas. No âmbito do ordenamento de território, produzir indicadores territoriais como a fragmentação da paisagem. No cadastro, fazer uma classificação automática das unidades prediais, e poderão existir outras a definir. Será também construído, está a ser preparado um grupo de utilizador do SMOS, que é composto por vários representantes da administração pública central, local e das universidades, onde estão a ser desencadeados processos de cocriação para definir as especificações técnicas e testes de usabilidade dos produtos. Ou seja, queremos melhorar os produtos e ver se são úteis para a comunidade, com a ajuda dos próprios utilizadores. Este grupo será articulado com os grupos já existentes, o Conselho Coordenador de Cartografia e a Coordenação Nacional do Território. Está prevista também a criação do geoportal, onde vão ser armazenados os produtos de informação de uso e ocupação do solo. Isto tem em conta a política de informação fiável pública, sem custos e facilmente acessível, de dados abertos do governo português. Será criado também um módulo que é a COS-CID, que é uma COS mais virada para o cidadão. Será uma COS bastante simplificada, onde o cidadão poderá consultar várias estatísticas no geoportal, e será também desenvolvida uma componente de informação geográfica voluntária, onde vários utilizadores experientes e não experientes poderão reportar no terreno erros que identifiquem nos produtos da ocupação de solo portugueses. O OPSMOS também está a ser desenvolvido com o envolvimento de parceiros científicos, nomeadamente a Universidade de Coimbra. Por favor, Pedro. Sim. Sí, 3 minutos, por favor. Ok. A Universidade de Coimbra, a Universidade de Lisboa, a Faculdade de Ciências, o IGOT e o Instituto Superior de Agronomia, a nova IMS e também a Uninove. O SMOS, neste momento, encontramos na fase 2, a fase 1 tem em conta o desenvolvimento do conceito, a fase 2 estamos na cocriação e no desenvolvimento de produtos e metodologias, e o sistema está previsto ficar operacional em dezembro de 2022. E porquê que investimos nesse sistema? Nós sabemos que existem vários programas operacionais com produtos de ocupação de solo a nível global que já cobrem o território português. Como, por exemplo, serviços como o Julian falou na apresentação anterior, do Copérnicos, o ESA World Cover, etc. No entanto, existem várias limitações. Por exemplo, a qualidade dos produtos em Portugal não segue os requisitos que são mais adequados. O detalhe temático também normalmente é inferior. Nós aqui na COS-CIM temos a distinção das espécies florestais. A frequência de atualização normalmente é inferior a 1 ano. E mais importante é os valores de exatidão destes produtos são mais fracos sobre Portugal continental, devido à complexidade observada na generalidade da paisagem portuguesa. Ou seja, apesar de haver vários produtos de ocupação de solo por Portugal,
as suas características são insuficientes para responder às necessidades. Portanto, existe a necessidade de aumentar a qualidade temática, aumentar o detalhe temático, ter mais classes, aumentar a periodicidade da produção e diminuir o tempo de produção, termos mapas todos os anos. Pronto, e é isto. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado. Muito interesante. Agora Creo... não sei Sí, cantar. Ok, obrigado. Creo que podemos, después de esta próxima exposición, pues abrir el turno de preguntas y, bueno, yo tendría alguna ya para realizarte, pero creo que así nos ajustamos un poquito más a los tiempos que tenemos estipulados. Vamos con un pelín de retraso. Okay, tenemos la siguiente presentación, nos la va a exponer Alessandra Fonseca y es un proyecto pues cooperativo entre España y Portugal para, yo creo que, corrígeme Alessandra por favor si me equivoco, para elaborar conjuntos de datos relacionados con, pues con la parte forestal, ¿no? Pero bueno, como a partir de ahora nos lo vas a exponer, nos va a quedar bastante más claro y que es, bueno, un subconjunto de los datos de coberturas del suelo. Sin más, Alessandra, cuando consideres. Bom dia, estão-me a ouvir? Bom dia, sí. Posso partilhar, não é? A ver si. De momento não. Já estão a ver? Agora sí. Sim? Sí. Ok. Aqui. Pois eu estou a ver, apareceram os slides, não é? Ahora no podemos ver, no estamos viendo la presentación. Não sei o que é que aconteceu aqui. Se calhar é melhor partilhar outra vez, não sei. Já está? Sí. Ok, Ahora eu não sei o que aconteceu. Sí. Então, bom dia, muito obrigada por esta oportunidade e bom dia a todos. O meu nome é Alexandra Fonseca, como foi dito, sou da DGT, uma das entidades parceiras do projeto CrossForest, e coube-me a mim apresentar o trabalho desenvolvido por esta equipa multidisciplinar, que está aqui apresentada, da equipa do CrossForest. Tentarei assim dar uma perspectiva global e integrada do projeto e dos seus resultados. Trata-se de um projeto financiado pelo programa CEF, este projeto terminou em julho de 2021, coordenado pela empresa espanhola Traxa, incluiu como parceiros também, para além da DGT, a Universidade de Valladolid e a respectiva fundação, e a Scale de Castilha e León, a empresa de supercomputação. O projeto contou ainda com a colaboração como data providers do Ministério da Transição Ecológica e Reto-Demográfico de Espanha e do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, de Portugal, ICNF. O projeto CrossForest pretendeu desenvolver uma infraestrutura de serviços digitais que recorre a supercomputadores, orientada para suportar, por um lado, o controle de fogos florestais através do piloto Frame e a avaliação da evolução da floresta através do piloto Cambric. Incluiu ainda a criação de ontologias de dados florestais e a disponibilização em link Open Data através dos endpoints públicos, como veremos depois ao longo da apresentação. As atividades desenvolvidas no projeto estão naturalmente orientadas para aquele objetivo e incluíram, por um lado, 3 atividades técnicas, uma associada aos supercomputadores, outra aos dados propriamente ditos e às ontologias
e à produção do link da Open Data, e outra atividade mais focada no desenvolvimento dos pilotos, que foram encarados, no fundo, como casos de estudo. Existiram ainda 3 atividades transversais associadas à avaliação e exploração dos dados do projeto e sua sustentabilidade, e, por outro lado, à disseminação e, por fim, a gestão, como é clássico em qualquer projeto. O esquema que aqui se apresenta pretende fornecer uma visão integrada das componentes do projeto, partindo dos dados dos 2 países até chegar à publicação, processamento e visualização dos resultados usando, no fundo, a supercomputação. Este esquema que estou a apresentar servirá de base para a apresentação das diferentes fases do projeto nesta comunicação. Começando pelos dados. Pronto. Os dados incluem o Inventário Florestal Nacional e as estatísticas de incêndios de cada um dos países, o Mapa Florestal de Espanha e a Carta de Uso e Ocupação do Solo de Portugal, aquela que acabámos de ouvir na apresentação anterior, assim como o Inventário Nacional de Erosão de Solo de Espanha. Os dados dos 2 países são diversos, como é natural, e têm, tanto em termos de formatos como ao nível das classificações utilizadas, tendo sido analisados com o intuito de criar as ontologias necessárias para a publicação em Link Open Data. Foram assim produzidos, e temos aqui algumas imagens, os mapas de inventário florestal de uso do solo e de estatísticas de incêndios florestais da Península Ibérica, como resultado desse esforço, utilizando as ontologias. Aqui é importante também referir que o IFN 6, que é o Inventário Florestal Nacional de Portugal que foi utilizado, foi considerado ao nível da NUT 3. Continuando aqui no esquema, temos agora a fase da criação das ontologias, por exemplo, a ontologia ibérica, relativa aos IFNs, ou a ontologia ibérica relativa ao mapa florestal de Espanha com a Carta de Ocupação do Solo de Portugal, e que permitem então a transformação dos dados em RDF, que é necessário em termos de link da Open Data, procedendo-se à sua integração numa base de dados, a base de dados que inclui as diversas triplets de RDF. Os dados em LOD têm um grande potencial, já que os utilizadores podem escolher que dados lhe interessam e desenvolver as aplicações de que necessitam, ligando com outros dados do Open Data para visualizar, analisar, realizar cálculos e apoiar tomadas de decisão. Portanto, esta é uma das vantagens da utilização do Link Open Data. Este esquema aqui ilustra precisamente essa ideia de ligação entre dados que se encontram em RDF e passam a estar disponíveis de forma ligada e acessível através de diferentes plataformas. Continuando no esquema, os RDF do projeto, portanto aqui nesta parte de cima do esquema, passam também a estar disponíveis em bases de dados dos 2 países, no Sistema Nacional de Informação Geográfica SNIG em Portugal e no Inventário Espanhol de Património Natural e da Biodiversidade de Espanha. Tratando-se de um projeto CEF, os dados são também publicados nos portais de dados abertos dos 2 países, ou seja, é uma exigência dos projetos CEF que a informação seja disponibilizada de forma aberta nos portais de dados abertos dos 2 países e, desta forma, passam também a estar acessíveis no portal de dados europeu, no European Data Portal. De referir que para que esta possibilidade seja uma realidade, é necessário que os metadados relativos a estes dados tenham que ser produzidos respeitando o standard MQA, Metadata Quality Assurance, o que é conseguido através da validação desses metadados no validador Shackle, onde esses metadados deverão não obter qualquer tipo de erro. Aqui temos, por exemplo, dos dados em RDF do projeto CrossSource de Portugal, publicados no European Data Portal, como no fundo na sequência daquilo que eu disse no slide anterior, e vemos aqui as estatísticas de incêndio, o IFN 6 e a Carta de Uso e Ocupação do Solo em RDF, publicados no European Data Portal. Para além desta publicação, portanto, continuando aqui no esquema, estamos agora aqui na parte direita do esquema. Para além desta publicação de dados nos portais dos dados abertos dos 2 países e no European Data Portal, para alcançar os objetivos do projeto, temos 2 endpoints preparados para armazenar e processar grandes quantidades de dados em formato RDF
e tal é feito através do recurso a High Performance Computing, aos supercomputadores. É nesta fase que dá precisamente então a intervenção dos supercomputadores da Scale, sendo criados esses dois endpoints virtuoso, portanto são dois tipos de servidores próprios também para a disponibilização de dados em formato RTF e para a sua utilização como Linked Open Data. Um dos endpoints é do projeto LOD, o endpoint Satec, e o outro para a exploração pelo visualizador de dados de Portugal e Espanha, o Forest Explorer, que veremos mais à frente, desenvolvido pela Universidade de Valladolid. Continuando aqui nesta parte do esquema, chegamos assim à fase de publicação e posterior utilização e exploração dos dados com as capacidades providenciadas pelos supercomputadores. No fundo, com as vantagens que lhes estão associadas, tanto ao nível da visualização dos dados dos dois países, Forest Explorer, uma vez que esta capacidade dos supercomputadores permite um acesso rápido e eficiente em termos de visualização a estes dados, como na sua exploração em termos de processamento pelos dois pilotos, construídos sobre os conjuntos de dados geográficos da floresta, publicados sob a forma de Linked Open Data e otimizados para uso dos seus recursos, uso dos recursos HPC nas simulações que exigem dados de qualidade, acessíveis, integrados e ligados. Aqui vemos, portanto, andando um pouco atrás, aqui tínhamos a identificação desses produtos, que são o Cambric, o Frame, são os pilotos, e por outro lado o explorador florestal, o Forest Explorer. Começando pelo Forest Explorer, esta ferramenta é um exemplo de como a acessibilidade a dados abertos vinculados, ligados ao Linked Open Data, pode ser melhorada para o utilizador final sem a necessidade de conhecimento das tecnologias subjacentes. Portanto, temos algo que é complexo por trás, mas temos aqui uma interface, um explorador de informação que permite ao utilizador navegar pela informação dos dois países, de acordo com as características dos dados que foram disponibilizados. Portanto, podemos aqui dizer que Espanha e Portugal têm diferentes níveis de detalhe da informação, nomeadamente em relação à parte do inventário florestal nacional. Por outro lado, vemos aqui um exemplo da linguagem que é usada nas pesquisas e que, no fundo, para o utilizador acaba a ser feita por uma interface simples. Se não fosse esta interface, as pesquisas teriam que ser feitas usando o Sparkle e, portanto, isso não seria de forma tão direta para o utilizador. O Forest Explorer permite, no caso de Espanha, o acesso a toda a informação do inventário florestal nacional. É possível navegar no mapa, selecionar espécies florestais e filtrar de diferentes formas a informação disponível, por parcelas, etc. Para além do visualizador Forest Explorer, temos também os pilotos, como já referi. E, portanto, ainda aqui nesta zona do esquema, na parte final, no fundo deste fluxo de trabalho, temos ainda os casos de uso que são os pilotos. O Cambric, associado aos povoamentos florestais e à qualidade da madeira, em Espanha. E o Frame, que é ibérico, portanto tem informação de Portugal e de Espanha, associada à evolução dos fogos florestais com base em dados precisos de combustível dos dois países, disponibilizados em Linked Open Data, e com recurso aos modelos de propagação, que são depois então tiram partido da supercomputação. O piloto Cambric, no fundo, é um piloto focado na qualidade da madeira em florestas mistas, é desenvolvido pela EU4 da Universidade de Valladolid, baseia-se no simulador Siman4, como vemos aqui neste slide, que era um simulador que já existia, da Universidade de Valladolid, e que visa modelar a evolução da massa florestal em condições estáveis e suas consequências na qualidade da madeira resultante. Vemos aqui um ecrã associado à sua implementação, com recurso aos supercomputadores. Vemos aqui no fundo, a identificação dos segundos, de toda a informação que foi necessária e, no fundo, dos resultados que conseguem obter-se recorrendo a estas máquinas mais poderosas. E, claro, esta implementação requeriu adaptações do modelo a este novo ambiente. No caso do piloto Frame,
da Traxa, no fundo, parte de trabalho também já existente na Traxa. Ele visa simular o comportamento e propagação de um incêndio florestal recorrendo aos supercomputadores, usa uma modificação do motor de propagação desenvolvido numa ferramenta de treino virtual de incêndios florestais da Traxa, que é o Erwin, e ainda a plataforma de planeamento e gestão de combate Emercarto, também da Traxa, como interface de acesso. Portanto, aqui foi também partindo de alguns desenvolvimentos já existentes, foram feitas adaptações e, recorrendo à informação transformada em link de Open Data dos dois países, foram feitas as simulações de incêndios florestais. Aqui temos um dos exercícios realizados numa região transfronteiriça, que tem a informação dos dois países em link de Open Data, recorre às ferramentas que eu referi e à capacidade dos supercomputadores para obter os resultados. Conclui-se assim o fluxo de trabalho do projeto CrossForest, portanto, desde os dados e a sua preparação e transformação em link de Open Data e as ontologias e toda a sua publicação depois, tanto nos portais nacionais e europeu como nos endpoints do projeto para exploração nas ferramentas de visualização e de simulação no caso dos modelos. E podemos aqui ainda, antes de terminar, referir que o website do projeto inclui informação global sobre o projeto e tem muito deste trabalho que eu apresentei aqui, os resultados dos pilotos, do Forest Explorer, disponibiliza inclusivamente os deliverables do projeto que são públicos, e a informação do CrossForest é também partilhada nas redes sociais, como é o caso do Twitter, que vemos aqui, conta com 552 seguidores, o que é um valor bastante razoável. Para terminar, sistematizam-se aqui neste slide de forma integrada os produtos, princípios e principais benefícios do projeto. Os produtos são objetivamente, por um lado, as ontologias, no fundo as ontologias e os dados em RDF, ou seja, em link de Open Data, são um dos grandes produtos deste projeto. Por outro lado, o visualizador de exploração dos dados, os pilotos, explorando o potencial de processamento dos supercomputadores, e os Sparkle Endpoints, que permitem a pesquisa da informação disponibilizada em link de Open Data. Por outro lado, os princípios de base do projeto passam sempre pela promoção e exploração da abordagem dos dados abertos e utilização do link de Open Data para a partilha de dados na web, visando alcançar melhores resultados, melhores serviços aos decisores e aos cidadãos em geral, também pelo recurso ao potencial dos supercomputadores. Os benefícios estão associados à organização e harmonização dos dados dispersos. No fundo, tínhamos aqui um conjunto de dados diversos e dispersos, e com o procedimento que foi aplicado, há uma organização dessa informação e a harmonização dos dados para poderem ser explorados de forma conjunta e ligada. No fundo, estes dados podem ser ligados também a diferentes temas associados até a outros projetos, enriquecendo assim a base de informação. Por outro lado, outro benefício, a possibilidade de partilha e reutilização das ontologias e modelos florestais e a aplicação de metodologias e fluxos de trabalho noutros conjuntos de dados ou até noutros países, e ainda a promoção da cooperação entre entidades públicas, bem como entre países transfronteiriços, que foi necessária para que o projeto pudesse ser concretizado. É ainda importante considerar que foi necessário garantir a manutenção dos serviços prestados e depois de terminado o projeto, como é natural, por exemplo, os servidores, a atualização dos dados, e, por exemplo, através do estabelecimento de acordos entre parceiros. Portanto, isso foi também uma das preocupações que foi necessário ter para garantir que o projeto e os seus resultados têm sustentabilidade. Este trabalho pode evoluir naturalmente no futuro, não só pela consideração de outras fontes de informação, como pela possibilidade de abarcar outros problemas para além dos incêndios, como por exemplo as questões dos solos ou das pragas e espécies invasoras, ou também pela inclusão de outras funcionalidades no visualizador. Aliás, neste momento, na altura em que o projeto acabou, os dados ainda não era possível proceder ao descarregamento dos dados, e neste momento já é possível proceder a esse descarregamento. E assim termina a minha apresentação. Muito obrigada a todos e aguardo se houver alguma questão. Muito obrigado, Alessandra. No sé si existe alguna pregunta o quizá las podamos dejar para el final, o sea, tener 2 turnos de intervenciones, pero si no veo alguna en el chat, pues pasaríamos a la siguiente presentación.
yo creo que se pueden retomar las preguntas al final de todas las presentaciones. Yo sí que tengo alguna y bueno, pues sin más entonces vamos a dar paso a Vasco Augusto Amaro López, que es investigador del Instituto Politécnico de Tomar y que nos va a explicar pues en qué consiste el modelo de calidad de los hábitats aplicado a la estrategia de conservación de la naturaleza pues en un determinado ámbito de Portugal. Pues Vasco Augusto, por favor, cuando quieras. Sim, obrigado. Penso que já se está a ver a apresentação. Sí, se está viendo, sí. Bom dia a todos. A minha apresentação, como foi dito, consiste na aplicação de um modelo de qualidade dos habitats aplicado à conservação da natureza. É um trabalho que tem estado a ser desenvolvido no Instituto Politécnico de Tomar já há algum tempo e está no âmbito de um projeto OPEX Cater da biosfera, da Reserva da Biosfera do Povo do Boquilobo, que tem como objetivo a criação de um local onde possa ser partilhado todo o saber académico e o saber cultural desta reserva. Tenho aqui 5 tópicos que vou falar de seguida. Em termos de conservação da natureza, em Portugal a legislação diz que o Estado tem como competência a governação destas áreas protegidas, com a observação e a monitorização destas áreas. Tendo em conta a Estratégia Nacional para a Conservação da Natureza e Biodiversidade até 2030, temos três pilares e dentro destes 3 pilares é que se inclui o nosso trabalho de conservação da natureza. Em termos de áreas protegidas, Portugal tem várias áreas protegidas, como poderemos ver no mapa da direita, tendo apenas um parque nacional e a nossa área de estudo tem a ver com reservas naturais, onde temos 11 reservas. A metodologia utilizada para o nosso trabalho é a identificação da vegetação, é o nosso tema principal e para isso utilizamos, neste trabalho foi utilizado 2 métodos diferentes. Por um lado, as imagens do Sentinela-2, como já foi falado anteriormente, são imagens com uma resolução de 10 metros e poderão ser utilizadas para a identificação da vegetação. E por outro lado também trabalho anterior que tinha sido feito no âmbito de outros projetos por membros do Instituto Politécnico de Tomar relativamente à cartografia dos habitats da nossa área de estudo. Tudo isto foi incluído o trabalho de campo, ou seja, a identificação da vegetação foi também verificada no local se correspondia às imagens que nós tínhamos. Após esta identificação da vegetação, o que nós fizemos foi utilizar o modelo de qualidade dos habitats do software Invest, um software que também já foi falado nesta conferência, que é um software open source, e depois aplicamos isto tudo, aplicamos cenários futuros, tendo em conta a evolução das alterações climáticas e, como resultado, poderemos ter aqui uma estratégia e pode ser uma ferramenta de apoio à estratégia da gestão da conservação, neste caso de áreas protegidas. A nossa área de estudo é uma área que se situa no centro de Portugal, uma área relativamente pequena, foi constituída em 1980
só em 2008 é que conseguiu ter o seu plano de ordenamento da área protegida aprovado e possui atualmente 816 hectares. Aqui no mapa de localização da reserva, ela está entre dois concelhos, ou seja, entre o Concelho de Torres Novas e o da Golgã, abrange estes dois concelhos, e aqui identificamos os 11 habitats naturais que foram identificados em 2012, ou seja, qual é a área correspondente e também o tipo de ocupação envolvente a área da reserva. Em termos de resultados, um dos resultados que nós iniciamos foi a questão do índice NDVI, e aqui o que vos apresento é este índice calculado para a área da reserva, ou seja, tendo em conta as primeiras imagens que o Sentinela 2 nos disponibilizou em julho de 2015 e depois no mesmo período homólogo para 2020, e para vermos qual a diferença em termos de clorofila e em termos de vegetação que poderíamos observar. Aí utilizamos estas duas imagens e fizemos a diferença entre uma e outra, e o que observamos é que existe alterações de clorofila, sendo que a área que mais nos interessa será a área de interior da reserva, que é a área de proteção total, em que observamos que estamos a ter um aumento de vegetação, isto a partir em detrimento da quantidade de água que a reserva tem, ou seja, as alterações climáticas já se estão a fazer sentir nesta área protegida, sendo uma área úmida. Em termos de modelo, as variáveis que o modelo utilizamos, o modelo é o modelo de qualidade dos habitats do Software Invest, e este modelo utiliza dados raster e dados alfanuméricos. Os dados raster, ele necessita de 3 camadas raster relativamente ao tipo de ocupação do solo ou dos habitats, uma relativamente à parte mais antiga que possamos ter da nossa área de estudo, depois uma considerando uma da ocupação do solo atual e outra da ocupação futura. Em termos de ameaça, temos de ter também 2 camadas raster em que temos as nossas ameaças para os nossos habitats, que é a ameaça atual e a ameaça futura. E depois 2 tabelas alfanuméricas que se depois relacionam umas com as outras. O modelo, após correr, vai nos fornecer 2 pastas, uma pasta de dados intermédios, em que tem vários dados intermédios que nós não analisamos no nosso caso, e depois uma pasta de dados de saída que também tem várias camadas, e aqui o que nós utilizamos para a análise da qualidade dos habitats foi as camadas de qualidade, que dá-nos a qualidade atual e a qualidade futura. Em termos de cartografia, os mapas que mostro de seguida são os nossos rasters que nós utilizamos para o nosso modelo, os nossos rasters de entrada. Este é o mapa, o raster com os nossos habitats em 2006, que foi a cartografia que nós conseguimos mais antiga. Depois os dados que consideramos como sendo atuais de 2012, e o futuro na altura que realizamos este trabalho foi 2018. Isto dá-nos uma perspectiva de como é que isto anteriormente evoluiu e depois para o futuro o que é que nos poderá perspectivar. Em termos de camadas de ameaças, como já tinha dito, precisávamos também de 2 camadas, uma camada atual e uma futura. Consideramos aqui, tendo em conta as características da nossa área de estudo, 5 tipos de ameaças.
onde a agricultura é uma das ameaças maior para esta área protegida, já que existe a agricultura intensiva em toda a envolvente da nossa área de estudo, da área protegida. Também consideramos o Freixal como uma zona de ameaça, já que ele se está a expandir bastante na nossa área. As invasoras, que ainda não são muitas. Também a questão do prado, que poderá trazer-nos invasoras depois, também foi considerado. E outra ameaça que foi considerada foi o salgueiral, que é a parte do interior da reserva, que está a ficar muito danificado e está a desaparecer, como poderemos ver nas imagens, ou seja, a parte salgueiral no interior da reserva está a desaparecer e por isso consideramos uma ameaça. Tudo isto conjugado com estas duas tabelas, a de cima a tabela da sensibilidade e a de baixo a das ameaças. As ameaças que têm ou seja, relativamente às nossas ameaças, qual é que é a propagação que elas têm para além da sua área geográfica e qual é que é o peso que tem no nosso modelo. De referir que os rasters, cada pixel possui um valor consoante a categoria de ocupação do solo, que depois tem que ser relacionada com a tabela de sensibilidades, esta tabela de cima. Em termos de resultados, os resultados que apresento aqui é os resultados de qualidade dos habitats, a qualidade consideramos atual e depois, tendo em conta a nossa tendência de futuro, qual é a qualidade futura. Foi feita a mesma coisa que fizemos para o índice NDVI, em que poderemos verificar que toda a faixa ripícola e todo o interior da reserva, temos aqui a qualidade tem tendência, ou seja, está a diminuir, por isso para a gestão terá que haver uma intervenção nesse sentido. Em termos de qualidade, para podermos quantificar qual as percentagens que existem de qualidade, foi reclassificado os mapas anteriores, foram reclassificados em 5 classes e calculado as suas diferenças. Observamos que no futuro a qualidade muito baixa tende a aumentar em detrimento das melhores qualidades. Tendo em conta este cenário e os cenários futuros, e aqui tivemos em linha de conta as perspectivas que a bibliografia nos fala para 2040, fomos criar 2 cenários. Um cenário natural, ou seja, toda a área da reserva passaria a uma área natural, e depois também uma área económica, em que toda a área da reserva, à exceção da parte de proteção total, a parte do interior da reserva que pertence ao Estado, ficaria a mesma ainda com uma parte natural, todo o resto seria para a agricultura e para a floresta industrial. Os resultados que tivemos com estas perspectivas, estes cenários, foi que a parte da reserva, em caso de cenário natural, tenderia a melhorar, como era de esperar, e caso fôssemos para um cenário económico, ou seja, se pretenderem que a reserva seja economicamente viável, então aí sim passaremos a ter no interior apenas da reserva, porque é do Estado, uma melhor qualidade, todo o resto, a qualidade diminui. Foi também aplicado este modelo a uma espécie específica da reserva, que é o símbolo da reserva, a garça boieira, para tentar verificar como é que o modelo se poderia comportar, tendo em conta só esta espécie. Foram reajustados as tabelas de sensibilidade e de ameaças, tendo aqui considerado só uma ameaça que seria a própria garça, que poderia ser a ameaça para ela. Em termos de mapas produzidos, a qualidade dos habitats tende a melhorar.
não só a nível visual, como depois a nível de percentagens de área. Isto porque a garça é uma espécie que se alimenta facilmente e que tem uma dispersão e poderá ir buscar alimento muito mais longe. Em termos de disponibilização destes dados ou de outros dados geográficos, o projeto OPEX-Cata tem como objetivo não só criar um local para partilha de conhecimento e para que investigadores internacionais possam deslocar à reserva e ter um local onde pesquisar e ficarem possivelmente alojados. O que foi feito, o nosso grupo de trabalho foi, todo o trabalho foi feito com software open source, neste caso com o QGIS, e os projetos, ou seja, todos os dados produzidos neste projeto, ou todos os dados que nós conseguimos a nível open source, para que sejam disponibilizados através da web, foi utilizado o plugin QGIS to Web, para converter os projetos da desktop em páginas web que serão alojados inicialmente no servidor do IPT, do Instituto Politécnico de Tomar, que depois, através de links, poderão ser disponibilizados ao público. E neste caso, este será a parte inicial do projeto, poderá depois futuramente também pensar noutros modos de disponibilização dos dados gratuitamente para todos os utilizadores. Em termos de conclusão do estudo, o que verificamos é que os habitats têm tendência a degradar-se. A utilização do índice NDVI poderá terá grandes potenciais na questão da monitorização, porque poderá ser medido, como já foi dito, as imagens são de 5 em 5 dias, de 5 em 5 dias poderemos estar a observar este índice ou o outro. A nível tendo em conta as alterações climáticas e a perspectiva para 2040, prevê-se que a zona úmida, o núcleo do interior da reserva, que diminua, e então a área de Salgueiral, que é uma área em que as garças o utilizam bastante para nidificar, poderá desaparecer. Em termos dos cenários, o cenário natural será a melhor possibilidade para aumentar a qualidade dos habitats e desta área protegida em concreto. Em termos de software invest, o modelo de qualidade dos habitats é um modelo que nos dá uma perspectiva da evolução dos habitats e sendo gratuito, poderá ser utilizado no apoio à decisão na questão da gestão das áreas protegidas, e também a utilização de software invest possibilita a disponibilização de amplos dados espaciais e a partilha do conhecimento. E era o que tinha para vos apresentar. Obrigado. Obrigado. No sé si existe alguna pregunta ahora. Damos paso después a ellas. No veo ninguna en el chat. Bueno, pues entonces vamos a seguir con la siguiente intervención, que va a estar a cargo de Mónica Pellán, que actualmente se encuentra estudiando el máster de inteligencia artificial en la Universidad Politécnica de Madrid y que nos va a exponer pues, un trabajo de fin de grado que realizó durante el curso 2020-2021 y que nos va a pues explicar cómo mejorar la resolución espacial de las imágenes, esas que utilizamos en las fuentes primarias de datos como para la mejora de SIOSE y de cualquier otro tipo de conjuntos de datos relacionados con la ocupación del suelo. Pues Mónica, pues cuando quieras, gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias. Vale, voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Y bueno, ¿y me escucháis bien? Sí, perfectamente. Sí. Vale.
Vale, pues bueno, como ha dicho Antonio, voy a presentar el trabajo de fin de grado que entregué el curso pasado y voy a hacer una exploración de técnicas de aprendizaje automático para la mejora de la resolución espacial de ortoimágenes. El objetivo principal es mejorar la resolución de estas imágenes aéreas y para ello se van a aplicar, modificar y evaluar diferentes métodos de escalado. Para evaluar estos métodos vamos a utilizar métricas de calidad cuantitativas como son el PSMR y el SIS y cualitativas como es el efecto visual de las imágenes. Luego, por último, se presentaron diferentes problemas o desafíos a lo largo del proyecto que fuimos solventando, sobre todo con la alta carga computacional que requieren este tipo de proyectos. Bueno, como vamos a trabajar con imágenes, nuestros conjuntos de datos están compuestos por imágenes obtenidas del plan de vuelo, bueno, del Plan Nacional de Ortografía Aérea, del PNOA. Tienen una resolución de 0,15 metros píxel y están distribuidas por todo el territorio español. Hemos querido que estas imágenes representen al máximo posible diferentes escenarios del territorio, bueno, del terreno. Estas imágenes nos las proporcionaron el grupo de investigación Mercator y se hizo una división inicial de 80-20, utilizando un 80% para el dataset o conjunto de datos que vamos a utilizar para el entrenamiento y un 20% para la validación. Estas imágenes, nuestras redes durante el entrenamiento van a tener acceso a estas imágenes y están compuestos por pares de imágenes, es decir, tenemos una de alta resolución y una de baja resolución. El tercer dataset que encontramos es el dataset de evaluación o test y es totalmente ajeno a los anteriores. Las redes no van a tener acceso a estas imágenes y se va a utilizar única y exclusivamente para evaluar los modelos ya entrenados. Como ya hemos comentado, una vez que ya tenemos los conjuntos de datos, vamos a evaluar los diferentes métodos. Vamos a comenzar con el más básico, que son los métodos de interpolación clásica, que se caracterizan porque son métodos muy accesibles, se encuentran disponibles en un montón de librerías, están implementados en diferentes librerías y el tiempo de procesamiento es mínimo y no tiene ningún tipo de requerimiento o requisito de hardware o software. Como contra, encontramos que los resultados obtenidos no son buenos o no son tan buenos como esperamos para este tipo de proyectos. Como ya he comentado, están implementados en diferentes librerías, por lo que en este trabajo hemos utilizado la librería de GDAL OGR que se encuentra en Python para seguir una línea de trabajo más homogénea. Entrando ya en las redes de neuronas, vamos a hablar de la primera, que es la SRGAN. Se presentó en la conferencia de visión por computador y reconocimiento de patrones en el 2017 y está basada en la teoría del juego, en la que encontramos dos modelos, el generador y el discriminador, que se encuentran enfrentados. El generador recibe imágenes de baja resolución y, como bien dice su nombre, genera imágenes de superresolución. En cambio, el discriminador recibe como input o entrada imágenes de alta resolución e imágenes generadas y su objetivo, su misión es discernir o distinguir entre estas. Con esta distinción se genera la pérdida de la red y se actualizan los pesos de ambos modelos. Como podemos ver, el generador no tiene acceso a las imágenes de alta resolución, por lo que va a actualizar sus pesos única y exclusivamente con el feedback que recibe del discriminador, por lo que ambos modelos van a ir mejorando a lo largo del entrenamiento, pero nunca van a llegar a converger. Por esto mismo, en el 2017 propusieron un pequeño entrenamiento, preentrenamiento que llaman, en la que solo participa el generador y utiliza para la actualización de sus pesos y el cálculo de la pérdida unos pesos ya entrenados y calculados por una red BGGNet que se encuentran implementados en la librería de TensorFlow. En cuanto a la arquitectura que utiliza en este caso el generador, es una arquitectura basada en la ResNet que se caracteriza por utilizar bloques residuales y lo que podemos ver aquí que son como saltos o que se conocen como skip connection. Esto hace que nuestra red no sea lineal y favorece y enriquece el entrenamiento. Y como hemos comentado, el output que tenemos es una imagen de superresolución. En cuanto a la arquitectura del discriminador, en este caso es una arquitectura lineal basada en la BGGNet. Está compuesta por capas convolucionales
que comienzan con 64 filtros y se van duplicando hasta llegar a los 512. Finalmente, aplica una capa convolucional densa, es decir, completamente conectada con 1024 filtros. Y como hemos comentado, en este caso, el output es binario. Estos son los experimentos que se han realizado y bueno, aquí destacar que se ha hecho una actualización de los hiperparámetros de forma manual, es decir, siguiendo una metodología de prueba y error. La segunda red que vamos a analizar es la red de feedback presentada en el 2019 en esta misma conferencia y se caracteriza porque está compuesta por diferentes bloques que siguen una distribución lineal y horizontal, pero en cada uno de estos bloques podemos identificar tres fases. En la primera vemos que está compuesta por capas convolucionales, lo que es una fase de extracción de características, seguida de la fase de feedback, que es una fase iterativa, que es la única que va a estar conectada con los siguientes bloques, y una tercera fase que es de reconstrucción, donde se construye la imagen de superresolución. Esta imagen de superresolución se va a comparar con una imagen obtenida a partir de aplicar un método de interpolación a la imagen de baja resolución. Así lo que hacemos, bueno, como podemos ver, nos recuerda un poco al skip connection de las redes de las capas residuales y lo que hacemos es que perdemos la linealidad de la arquitectura. Esto favorece el backpropagation o la propagación hacia atrás y así tenemos en cuenta las características que se extraen sobre todo en las capas iniciales. Una vez más, el ajuste de hiperparámetros se ha hecho de forma manual. En cuanto a la evaluación, ya hemos comentado que tenemos un dataset de evaluación que solo se va a utilizar para esto y que las redes no tienen acceso a estas imágenes y podemos diferenciar tres tipos de grupos. Uno con imágenes del PNOA 10 con una resolución de 0,10 metros píxel, otras imágenes obtenidas del PNOA de máxima actualidad con una resolución de 0,15 metros píxel y por último imágenes del satélite Pléyades con una resolución de 2 metros píxel. Estas imágenes serían las del satélite Pléyades, serían las imágenes de baja resolución que queremos reducir, queremos aumentar a 0,5. También para la evaluación vamos a utilizar unas métricas cuantitativas, en este caso el PSNR y el SIS. El PSNR lo que hace es una comparación píxel a píxel entre la imagen de alta resolución y la imagen generada y el SIS va a medir o evaluar el nivel de similitud entre ambas imágenes. Para ello se basa en la luminosidad, el contraste y la estructura. Estos son los resultados que hemos obtenido al evaluar los diferentes métodos con nuestras imágenes de test y aquí podemos ver cómo la red de feedback es la que ha obtenido mejores resultados, seguida del método de interpolación Lanczos y por último la red GAN. También destacar que en las imágenes del satélite Pléyades han sido las que han tenido unos peores resultados en comparación con el resto, pero bueno, esto explicaremos adelante el porqué de estos resultados. Bueno, como ya sabemos, las métricas cuantitativas no son suficientes, sino que también queremos hacer una evaluación visual, en este caso cualitativo, y como podemos ver en una imagen del PNOA 10, que lo hemos reducido a 0,10 metros píxel, en la imagen generada por el método de interpolación es una imagen borrosa en la que no se identifican bien los detalles y también es difícil de distinguir el objeto del fondo. Esto se ve totalmente solventado con las imágenes generadas por la red GAN y la red de feedback, que son imágenes mucho más nítidas. En una imagen del PNOA de máxima actualidad vemos que ocurre exactamente lo mismo. Lo único que podemos destacar que la imagen de alta resolución que se encuentra a la derecha del todo, como las astas, en este caso del molino, están pixeladas y como nuestros modelos son capaces de mejorar esto aplicando imágenes mucho más suaves, más suavizadas, en los que los objetos y sus bordes son más nítidos. También destacar que las imágenes generadas por la red GAN tienen tonos o colores diferentes, o sea, varía la luminosidad y el contraste, y también tiene un efecto granulado, lo que se puede conocer como ruido, pero aún así siguen siendo superiores a las imágenes generadas por el método de interpolación. En cuanto a las imágenes de satélite, son las que hemos tenido los peores resultados. También estamos trabajando con una resolución de 0,5
Y aquí hemos utilizado como imagen de alta resolución imágenes del PENO de 0,5, es decir, imágenes que se han obtenido en un plan de vuelo totalmente diferente, con un equipamiento diferente, por lo que no se han tomado en el mismo instante, ¿no? en el mismo lugar y tiempo. Entonces vemos cómo estas imágenes varían y esto es lo que hace que las métricas cuantitativas no sean válidas o no las podamos tener en cuenta. Bueno, todos estos comentarios están resumidos en esta tabla. Y bueno, por último, vemos cómo hay una concordancia entre el PSNR y el SIS, es decir, a mayor PSNR, mayor porcentaje de similitud, pero no vemos esta concordancia entre las métricas cuantitativas y las cualitativas, ya que, como hemos comprobado, en las métricas cuantitativas hemos tenido mejores resultados con el método de interpolación que, por ejemplo, con la RedGAN, pero visualmente las imágenes generadas por la RedGAN son mucho más nítidas y tienen mejor calidad. Y esto se debe a lo que ya hemos comentado, que aplica un efecto de ruido y más oscuro en las imágenes, lo que afecta directamente al cálculo de estas métricas. Por último, la red con la que hemos tenido mejores resultados es la red de feedback. Y como podemos ver, obtenemos puntuaciones muy altas, el PSNR supera los 35 puntos y llegamos a obtener un porcentaje de similitud por encima del 90%. Como conclusiones, futuras líneas y modificaciones que podemos hacer este trabajo, siempre vamos a buscar la optimización de recursos, tanto computacionales como de tiempo. Entonces, es recomendable utilizar una GPU, también un disco SSD. Y en cuanto al ajuste de hiperparámetros, como hemos comentado, nosotros hemos seguido una línea totalmente manual, pero existen métodos automáticos y luego también se podría utilizar la computación evolutiva para generar arquitecturas mucho más eficientes. En cuanto al dataset, en futuros trabajos se podría ajustar el porcentaje que se utiliza para el entrenamiento, dando más peso al entrenamiento frente a la validación. Y luego también hemos comprobado cómo imágenes, por ejemplo, de zonas urbanas o con viales, tienen mejores resultados que en este caso, por ejemplo, zonas marítimas. Esto quiere decir que nuestro dataset no estaba homogenizado, por lo que deberíamos homogenizarlo o centrarnos en una única temática. Y por último, para mejorar los resultados de las imágenes de satélite, deberíamos entrenar nuestras redes únicamente con imágenes de satélite con una resolución de 2 metros. Como posibles mejoras, en la RedGAN, para quitar este filtro granulado de ruido, podríamos aplicar Data Augmentation con ruido gaussiano, como sí que se ha aplicado en la red de feedback y vemos cómo las imágenes están mucho más suaves. Y luego también se deberían ajustar los valores de RGB medio para así no obtener imágenes más oscuras. Las mejoras de la red de feedback serían dependiendo del tipo de problema al que nos enfrentemos, y luego también se podrían utilizar nuevos métodos de regularización como el L2 o el dropout o diferentes arquitecturas, ya que, por ejemplo, basándonos en este estudio que hizo Cancian en el 2016, vemos como la red BGG es una de las redes que utilizan más recursos computacionales y tienen más número de hiperparámetros, y, por ejemplo, la ResNet tiene mejores resultados en accuracy y utiliza menos recursos, por lo que esto lo podríamos aplicar a nuestro modelo. Y luego, finalmente, que quería mencionar algunos trabajos que se han hecho estos últimos años relacionados con esta temática. Los dos primeros aplican redes GAN para la mejora de la resolución espacial de imágenes de satélite. La primera es del Landsat y el segundo del satélite Sentinel. Y luego los otros dos links que aparecen aplican arquitecturas con bloques residuales, como el que hemos comentado, y el que presentan en el 2019 el es una modificación de la red feedback que hemos presentado en este proyecto. Y luego, por último, en el 2020, Wang presenta un estado del arte de cómo ha sido la evolución y las aportaciones del Deep Learning en este área de trabajo. Y bueno, estas son las referencias. En el enlace de GitHub está todo el trabajo. También está la memoria donde se explica todo con mucho más detenimiento y ya estaría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mónica, y sobre todo además por compartirlo, porque esa última parte no se suele hacer tan habitualmente como nos gustaría, empezando por nosotros mismos, por el que habla. Tenemos una pregunta para ti que es si crees que los modelos entrenados se podrían implementar para mejorar la resolución de las ortoimágenes a gran escala.
Yo no sé si se refiere a mayor nivel de resolución o todo lo contrario, me queda ahí la duda. No sé qué nos puedes decir al respecto. Ya, bueno, no entiendo muy bien la pregunta. Yo Entiendo, a tampoco, lo porque mejor, no sé si a gran escala ya me parecen las imágenes que habéis, sobre las que habéis trabajado, con lo cual no sé si se refiere precisamente a lo contrario. claro, o sea, sí, bueno, yo lo que ¿Se entiendo, podría hacer con imágenes con menor resolución espacial? ¿Se podría exacto, sí, entrenar? ¿Qué resultados crees que podríamos obtener con ellas? por ejemplo, los dos proyectos que he puesto al final, que trabajan con imágenes de satélite Landsat y Sentinel, estas imágenes tienen resoluciones de 10 metros, 15 y mucho más, pero siempre hay ciertas limitaciones en este tipo de trabajos. Entonces, si partes de, bueno, yo estoy haciendo, en el trabajo hemos hecho un aumento por 4, pero dependiendo también de la resolución de la que partas, pues puedes a lo mejor aumentar a un por 6 o hasta un por 8. Pero bueno, siempre tenemos limitaciones, sobre todo en las imágenes de satélite es un poco complicado. Pero aún así hay resultados muy, muy buenos. A mí me sigue pareciendo completamente sorprendente cuando veo los resultados que puedan partir de unas imágenes con tan poca resolución si mejore tanto. Pues tenemos otra pregunta que es si se ha pensado en usar como métrica de los resultados la función de transferencia de modulación, MTF. Pues la verdad que la desconozco. Yo, bueno, me basé mucho en el paper original. Estas, en general, las métricas que he visto que se utilizan más en este tipo de trabajos. Y luego también una que se llama MOS, que es como una media de las opiniones visuales que tiene el ser humano. Pero no desconozco la otra métrica, la verdad. Tengo unas cuantas limitaciones todavía en este Está aspecto. muy bien la presentación, ¿no? Pues nada, no sé si va a haber alguna pregunta más adelante, pero bueno, agradecer tu participación hoy aquí. Un saludo. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora pues tenemos la siguiente presentación, que bueno, después de esta exploración de técnicas de aprendizaje no supervisado, pues vamos a un proyecto de cooperación entre España y Portugal para mejorar, yo creo, esa coordinación que debería de existir entre ambos países y que nosotros como instituto, pues sufrimos en los proyectos Interreg, ¿no? Esa falta a veces de que existan unos modelos de datos unificados, de que exista una información un poco más coherente entre España y Portugal. Entonces, pues esta última intervención, al igual que la primera, va a estar de la mano de Julián y bueno, pues nada, Julián, cuando quieras, pues a ver cómo habéis potenciado esa cooperación entre España y Portugal, porque nos interesa especialmente a todos los que participamos en proyectos entre países. Muchas gracias, Antonio. Voy a compartir la pantalla. ¿Veis? Se mueve, ¿eh? Vale, pues creo que tengo más tiempo del que esperaba, porque normalmente nos retrasamos en las reuniones. Esta segunda presentación que os traigo está especialmente enfocada en aquellas actividades que llevamos en conjunto, el IGN y la Dirección Geral do Territorio de Portugal en materia de ocupación del suelo. La presentación está en inglés y ha sido desarrollada en conjunto con los compañeros de la DGT. Por lo tanto, si en algún momento Filip o otro compañero quiere intervenir, pues por mí encantado de que podáis participar. Bueno, pues empezaré describiendo aquellos aspectos que nos unen a nivel institucional de la DGT y del IGN en temas de ocupación del suelo. Más o menos os he ido adelantando un poco en la primera presentación, pero os entro más en detalle ahora. Ambas instituciones somos Centro Nacional de Referencia en Land Cover, Land Use and Spatial Planning de la Regionet y debemos contribuir con nuestros datos y con nuestros conocimientos a la Agencia Europea de Medio Ambiente de sus diferentes proyectos en esta materia. También en términos de Copernicus Land Monitoring Service, pues somos coordinadores nacionales. Participamos en la contribución de datos o en la verificación
Produjimos, por ejemplo, las antiguas versiones de Codeline Uncovered y pues somos conexión directa entre Copernicus y los usuarios que tenemos en cada uno de los países. Y como no olvidarnos, sobre todo el día de hoy, que estamos en ASGIDE, pues que somos también National Contact Points de ISPIRE y por ello también tenemos que contribuir con datos de ocupación del suelo a la directiva. Pero también son comunes nuestras responsabilidades. Y aquí veis de una manera bastante explícita aquellas reglamentaciones o aquellas leyes o reglamentos que nos ciñen a ambas instituciones para gestionar y proveer una descripción completa, oficial, de las cubiertas y el uso del suelo para todas las temáticas. No me voy a detener en ellas, pero bueno, podéis leerlas y entender la importancia que están por detrás de la generación de estos datos. Y no solo eso, también tenemos experiencia técnica y experiencia durante años. Hemos estado trabajando tanto por la DFT como por el IGN en la generación del Codeline Uncovered tradicional. Hemos sido asistencia técnica a la hora de diseñar diferentes productos de Copernicus. Entre ellos, por ejemplo, formamos parte del grupo de trabajo Eagle, que es el grupo de trabajo Eagle también de IONET, que colabora y diseña lo que sería el enfoque de observación del territorio para Copernicus. A partir del grupo Eagle pues, se ha desarrollado mucho de las actividades y definiciones del nuevo Codeline Uncovered. Y, como no, también tenemos nuestra propia experiencia en materia nacional, lo que sería, por ejemplo, la producción del SIOSE o la producción y seguimiento del sistema de monitorización de ocupación del suelo que ya lo ha presentado Pedro en las presentaciones anteriores. Un leve guiño nada más al SIOSE, como os he comentado antes, el Sistema de Información de Ocupación del Suelo de España, que ofrece información oficial de estas temáticas y es un proyecto colaborativo y descentralizado entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Aquí veis las diferentes versiones del producto desde 2005 y en alta resolución desde 2014. Aquí hago una llamada porque quizás no me he explicado bien en mi primera presentación de antes. Tenemos los datos de acceso al SIOSE de alta resolución en el centro de descargas. Todavía no tenemos servicio de webs. Y en el caso de que alguna administración pública necesite información del SIOSE de alta resolución 14 o 17, pues contactar con nosotros porque podemos dar datos previos o provisional que pueden ser útiles aún así. En cuanto al sistema de monitorización de la ocupación del suelo, pues estaría integrado en Portugal a través del COS, como habéis visto, el COS-SIM y las variables de análisis de la vegetación que también mensualmente. Como veis, hay una diferencia entre España y Portugal en relación con los productos ofrecidos. Unos son más automáticos, otros son más de fotovegetación. Aquí veis un pantallazo muy parecido a lo que habéis visto en la presentación de Pedro, en que describe el COS como el sistema de información de ocupación del suelo oficial en Portugal, y teniendo diferentes versiones disponibles y la manera de acceder a los datos. Bueno, pero la presentación que os traía básicamente era para poder contaros, describir aquellas actividades que estamos desarrollando en materia de ocupación del suelo coordinadamente. Y aunque esta coordinación siempre ha sido voluntariosa, o sea, desde que esto formo parte del IGN siempre hemos estado en conversaciones, en comunicaciones con la DFT en materia de ocupación del suelo, pues siempre está bien tener un respaldo que nos ha proporcionado el proyecto FPCUB. FPCUB es el proyecto de objetivo para poder incrementar el uso de los datos y servicios de Copernicus y poder desarrollar diferentes iniciativas de investigación, aplicaciones derivadas de los propios servicios de Copernicus, especialmente centrada en materia de la observación del territorio. Gracias al proyecto de FPCUB nos han podido dar pues, un poquito de respaldo, que siempre viene bien a la hora de mantener conversaciones y hacer eventos y compartir información y tecnologías. FPCUB lo que integramos alrededor de 50 consortium members, como estáis viendo aquí. España y Portugal están aquí listados abajo, si tenéis interés o si alguno de vosotros queréis contribuir o participar, pues bueno, podéis contactar, que veis que no hay muchos límites a la hora de participar, podéis ser administraciones públicas, universidades, etc. Se desarrolla el FPCUB en alrededor de 175 acciones repartidas entre todos los países que formamos el proyecto, y estas acciones están especialmente pues, dirigidas ¿veis estas cajitas? Pues dirigidas a lo que ponen estas cajitas. Concretamente, la primera de ellas, la que sería la información, eventos de entrenamiento y cursos de formación.
La segunda tipología de acciones que se pueden desarrollar dentro de FPQ son aquellas que promuevan el diálogo, que es, por ejemplo, esta que os voy a describir ahora entre España y Portugal. Otras acciones que estén relacionadas con el desarrollo de pilotos y desarrollos derivados a partir de los datos y servicios de Copernicus, y también otras iniciativas de innovación centrados y basados también en lo que son los datos Copernicus. ¿Qué acciones nos hemos puesto en materia entre España y Portugal dentro de este FPQ? Pues bueno, intentamos plasmar aquellas 3 áreas temáticas más importantes que tenemos a día de hoy en conversaciones entre la DGT y el IGN en materia de Land Domain, como ponemos, de Copernicus Land. Una de ellas era intentar dialogar de una manera para poder sacar una gestión más eficiente de los datos de territorio, que sería la primera de ellas. La segunda, cómo vamos a promover mejor la conversación en materia de ocupación del suelo, que es en la que me voy a dedicar yo a esta presentación. O sea, voy a explicar más a fondo esta segunda tarea. Y la tercera tarea pues será promover una mejor coordinación y armonización en materia de datos in situ, concretamente en hidrografía, en datos de elevaciones. La tarea, aunque la propusimos en el año 2019, entre un motivo y otras cosas, como podéis imaginar, se ha retrasado y estamos desarrollando estas tareas a lo largo del 21 y 22. ¿Qué aspectos o qué topics residen dentro de esta coordinación España y Portugal en ocupación del suelo? Pues estas 5 que veis aquí. Voy a ir describiendo una a una para que entendáis qué quiere decir cada una de ellas. La primera de ellas pues sería cómo entender, vamos a ver si realmente los datos Copernicus que nos ofrece a día de hoy, Copernicus Land, son de utilidad o no para poder ser utilizados en la producción de datos nacionales de ocupación del suelo. Aquí estuvimos analizando diferentes cadenas productivas que seguimos cada uno de los países y dijimos, bueno, es cierto que las usamos, pero no los usamos tanto como en partida debería ser. Por ejemplo, tenemos experiencias de utilización de las HRLs de suelo sellado y de arbolado para los datos de entrenamiento en el COSIN, o también teníamos experiencias a la hora de utilización de información vectorial del Urban Atlas, de zonas de parques urbanos, principalmente en la automatización de SIOS de alta resolución. Aquí tenéis los diferentes conjuntos de datos que tiene el dato Copernicus, o sea, el servicio Copernicus. Estaríamos hablando desde de baja resolución hasta alta resolución en formato vectorial o en formato raster. Sin embargo, a la vista de que no se estaban utilizando, como a lo mejor Copernicus esperaba, los datos suyos para los desarrollos de productos nacionales, dijimos, bueno, vamos a intentar hacer una lista de requerimientos que tenemos en España y Portugal en materia de ocupación del suelo y proporcionárselo a Copernicus para que pueda implementar sus servicios de acuerdo a estos requerimientos. A día de hoy estamos en la hora de definición de estos requerimientos y para ello la mejor manera que se nos ocurrió, quizás sobre todo de una manera más viva y vistosa, es intentar envolver en esta identificación de requerimientos no solo a nosotros 2 instituciones, sino también a otras instituciones españolas y portuguesas de otras temáticas, de cambio climático, de gestión costera, gestión urbana, y para eso estamos definiendo, o vamos a definir un evento, o sea, un workshop, seguramente se materializará por un workshop, en que podáis apuntarlo, un workshop virtual, para el análisis de la evolución de los requerimientos en España y Portugal. Cuando tengamos fecha de este evento, pues os lo haremos llegar y estaréis, pues, evidentemente, invitados a participar. La tercera tarea fue compartir las experiencias en la validación de los productos territoriales de Copernicus. Esos productos que os he comentado o he enseñado un poquito antes, las High Resolution Layers, el Urban Atlas, Riparian Zones. Estos productos son validados por los Centros Nacionales de Referencia del Uncover de cada país. Sin embargo, esta validación o revisión que se hace por contraste de datos nacionales y europeos, pues digamos que es un diálogo entre el país y la Agencia Europea de Medio Ambiente, pero entre países no compartimos los resultados de esta validación. Podemos llegar a compartir informalmente, pero afortunadamente gracias a este soporte y apoyo del FPQ hemos podido compartir de una manera más estructurada los resultados de las validaciones. Hemos visto que los resultados son muy similares en España y Portugal. Al fin y al cabo, el territorio, sobre todo el territorio peninsular que nos une, pues es muy similar. Y hemos visto que los resultados eran parejos para las HRLs, por ejemplo, que daban resultados aceptables de este producto continental para el suelo sellado
y las capas de vegetación. Sin embargo, daba unos resultados peores para las capas de vegetación herbácea, aguas humedales y aquellas capas de Small Woody Features, que es la SWF que veis ahí, pues son de identificación de pequeños elementos arbóreos. Y también daban un resultado aceptable los productos vectoriales de Urban Atlas y Riparian Zones. Aquí veis listados aquellos errores más comunes, los sospechosos habituales que hemos detectado en la validación de estos dos productos en España y Portugal. No me voy a detener en ellos, simplemente os mostraré algunos ejemplos. Por ejemplo, a mano izquierda veis dos imágenes, una arriba y otra abajo, que provienen de la validación del producto de pequeños elementos leñosos. Su objetivo es detectar pues, pequeños bosquetes o alineaciones de árboles y, como veis, pues no siempre acierta. En las dos imágenes del medio, pues están arriba la capa forestal de Forest, de la High Resolution Layer, y abajo la de vegetación herbácea. Como veis, pues no siempre acierta. Donde veis los puntos, pues son errores de densidad de la capa que se han visto por contraste de datos nacionales. Y a mano derecha veis, por ejemplo, arriba un desplazamiento de los elementos vectoriales del Urban Atlas, porque tomar una red de transporte no oficial y esa red de transporte pues no era consensual, bueno, no se ve realmente que sea conforme, sino que tiene un traslado. O abajo veis esos píxeles azules, pues es la capa de aguas humedales que nos estaban indicando que en ese sembrado pues había presencia de agua, que evidentemente no había. La cuarta tópico, área de trabajo en que estamos colaborando, pues es en poder descubrir la mejor manera de extraer información de cubiertas del suelo a partir de imágenes Sentinel. Aquí un input fundamental es todo el trabajo que ha desarrollado la DGT en materia del coursing, que para nosotros, por ejemplo, para el IGN es de mucho interés, poder abrir una línea de trabajo muy similar. Y aquí, igualmente que pasaba con la tarea de Cropera 2, pues no solo nos vamos a ceñir a nuestro conocimiento y a nuestras necesidades, creemos que también es interesante poder envolver a otros socios y expertos nacionales en ambos países. Por lo tanto, también estamos definiendo un workshop, seguramente será un webinar también, en el cual vamos a intentar aunar todas aquellas experiencias en España y Portugal referentes a la extracción de cubierta de suelo a partir de datos de Sentinel. Y la última tarea, la quinta, es realmente una tarea más heterogénea y más miscelánea, porque aglutina otras tareas de otras conversaciones para facilitar nuestra coordinación, sobre todo de cara a Europa. Compartimos experiencias de cómo vemos o cómo tenemos el marco de trabajo institucional en cada uno de los países. No todos los países trabajamos igual, como es lógico, y nos es de mucho interés, por ejemplo, cómo se trabaja en Portugal y en Portugal cómo se trabaja en España, sobre todo en diálogos con otros entes públicos. También fue de interés poder transmitir el conocimiento experto de cómo utilizar un modelo de datos orientado a objetos, y también fue de utilidad poder compartir pues experiencias a la hora de un procesado masivo de datos de ocupación del suelo. Por ejemplo, procesamiento masivo del dato de catastro, del LIDAR, de la información voluntaria, como es el OpenStreetMap para ocupación del suelo, el IPIS, estaríamos hablando del SIGPAC, por ejemplo. Esta experiencia pues la hemos compartido entre los dos países. Y de manera concreta, en esta tarea también entra el juego o la experiencia que estamos desarrollando dentro del grupo de trabajo Eagle para el desarrollo de una nueva enfoque de trabajo del Corin Lancover. O sea, el Corin Lancover está evolucionando y diferentes trabajos pilotos se ha solicitado al grupo Eagle, y en el grupo Eagle hemos desarrollado un pequeño ejercicio de simulación de este Corin Lancover Plus, Corin Lancover más avanzado, en una área transfronteriza entre las provincias de Guarda, en Portugal, y de Salamanca, en España, en el cual hemos simulado este Corin Lancover Plus con datos oficiales nacionales. Y ya para acabar, mi última diapositiva pues es un poco de conclusiones. ¿Qué nos ha facilitado, qué nos ha ofrecido o qué nos está ofreciendo este proyecto de FPQ? Pues evidentemente nos está dando un cuadro de trabajo, un respaldo. Cierto es que, bueno, pues no es que sea una gran cantidad de soporte económico, de recursos, pero sí nos da un poquito más de empuje para poder desarrollar estas actividades de coordinación. Y también nos ha facilitado poder compartir información técnica, muy técnica, de alto nivel de detalle, de cómo reproducir estas diferentes metodologías de trabajo de uno y otro país. Y también el FPQ nos está ayudando a entender mucho más
los productos Copernicus y poder ser más expertos a la hora de promocionar estos datos y su uso en usuarios de España y Portugal. Bueno, con esto ya he acabado. No sé si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias, Julián. En el chat no veo ninguna, pero yo sí que tendría alguna pregunta, ¿no? A mí me parece muy interesante todo lo que sea estas reuniones bilaterales, porque, ya digo, los Interreg es un auténtico problema a veces coordinar la información geográfica de ambos países y, bueno, pues todas las iniciativas que vayan encaminadas a eso, pues bienvenidos sean. Luego sí que tendría una pregunta también para Pedro, porque hablaba de COSIM. No sé si nos podrían informar acerca de si están accesibles esos datos, esos conjuntos de datos de COSIM y de COS, los más recientes, y si están disponibles, si están en datos abiertos. Acabo de hacer una pequeña consulta y no he visto los más recientes, si tienen pensado actualizarlos o no. Y luego, sí, perdón, Pedro. Sim, então, os dados da COS e da COSCIM estão disponíveis na plataforma SNIG, que é o Sistema Nacional de Informação Geográfica. Podem consultar e está lá a informação. O último produto que temos para a COS é de 2018 e para a COSCIM temos 2018, 2020 e 2020 atualizado a março de 2021. Muy bien, obrigado. Y por último, pues, ¿qué procesos de control de calidad habéis seguido? Bueno, pues las dos iniciativas, ¿no? Tanto SIOSE como COS y COSIM, ¿qué controles de calidad le realizáis a los productos finales? Empiezo yo, por ejemplo. Sí, bueno, adelante, Julián. Bueno, nuestros procesos de control de calidad tienen dos vertientes. Una, la automática y digamos, cada proceso que lanzamos a la hora de integrar toda la información automática está validado. Digamos, es un seguimiento de control automático de calidad en el cual impedimos que se ocurran ciertas cosas y si ocurren, pues avise y que se vuelva para atrás en el proceso. Ese sería uno. Y el segundo es el propio producto de calidad, ya el control de calidad del producto. Una vez revisado, pues hacemos diferentes muestreos aleatorios y condicionados para determinar si el producto revisado y finalizado pues tiene la calidad esperada. Y eso lo hacemos en función de se va avanzando en la producción de SIOS de alta resolución. Pedro, no sé si un producto tan dinámico como COSIM os genera problemas a la hora de realizar ese control de calidad del que hablaba. Sim, nós já fizemos uma avaliação da exatidão do mapa para o ano de 2018. Chegámos à conclusão que era 82 ou 83, não me recordo bem, mas era na ordem dos 80%. Fizemos uma validação com uma amostragem estratificada por classe de cerca de 4.000 pontos, uma amostragem aleatória, mas estratificada por classe, mais ou menos 4.000 pontos pelo país todo, e depois esses pontos foram fotointerpretados para verificar qual era a classe e cruzámos com o mapa, fizemos uma matriz de confusão e basicamente chegámos a essa exatidão de 80 e qualquer coisa por cento. Bueno, pues no sé si alguno de los participantes en esta sesión quiere hacer alguna pregunta más. Y si no, pues sorprendentemente pues hemos terminado en tiempo. Y nada, agradecer una vez más a todos los participantes su asistencia, a todos los ponentes y bueno, y al Instituto Geográfico Nacional en este caso por la organización de este evento que sabemos que es especialmente complicada de llevar a cabo más en estas circunstancias, ¿no? Y nada, pues buenas tardes a todos y seguid animando a todos los que estáis ahí para que acudáis y os inscribáis en el resto de jornadas, de sesiones y talleres que todavía quedan. Buenas tardes a todos. Buena tarde, obrigado a todos. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Adiós, gracias. Boa tarde. Gracias a todos. Boa tarde, obrigado. Hasta luego.